Bienvenidos a una edición más de la Cuadratura del Círculo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los peajes y el respeto a los contratos. Y me acompaña Fernando Sillones y vamos a tratar de conversar sobre este tema que, por un lado, refleja el peligroso populismo que se está viralizando en el Congreso, que parece que no tiene límites y que en el fondo implica un ataque directo al modelo económico y el daño que pueden hacer es inmenso. Entonces, en el caso de los peajes, ha habido tanta información que se ha vuelto de común conocimiento que la gente probablemente no tiene algunos aspectos claros que valdría la pena incorporar para analizar mejor, ¿no? Para empezar, una cosa son los peajes urbanos, como Rutas de Lima o la Línea Amarilla, y otra cosa son los peajes en carreteras que van a lo largo de la costa y otras, que no son, digamos, directamente comparables. En el caso de los peajes urbanos, los cargos por peaje son cargos por congestión. Se trata de que la gente que puede pague para usar vías donde va a ir mucho más rápido donde quiere llegar. Eso tiene un costo, es el costo del ahorro de tiempo y la comodidad. Generalmente los peajes urbanos se cobran en pistas exclusivas para vehículos particulares. Acá se usa para el transporte en microbuses y ómnibus de pasajeros, algo bastante distinto a lo usual en países de ciudades grandes del mundo. Lima lo es, pero tiene esta característica. Y básicamente los peajes se determinan en función a varios criterios. Uno es la ocupación del espacio. Miren, un vehículo de lujo mide, digamos, 5 metros de largo, puede ir teóricamente a 100 kilómetros por hora, más la distancia que tiene que haber respecto al tapabarros del carro siguiente y del carro anterior para poder circular sin peligro. Todo ese espacio que ocupa, multiplicado por la velocidad que puede desarrollar, es el espacio que utiliza, versus, digamos, para exagerar, un tico que puede medir 2,50 metros y va a velocidad mucho menor y la distancia que necesita. En resumen, los autos grandes y veloces ocupan mucho más espacio que los autos pequeños y no tan veloces. Entonces, uno diría, el peaje debería ser distinto, que los autos de los ricos paguen más y los autos, digamos, moderados paguen menos. Pero eso sería absurdo, no existe esa posibilidad y no se aplica en ningún lugar del mundo. El otro criterio es el del valor del tiempo. Es curioso porque, por ejemplo, un empresario que esté en un Audi tiene ingresos muy altos y cada hora del día a él le genera unos ingresos muy altos, versus una persona que trabaja en alguna fábrica, que también está en algún vehículo, en una carretera o en una carretera urbana con peaje, que tiene un ingreso mucho menor, digamos cercano al mínimo, y que en horas hombre su ingreso es menor, pero el factor que entra ahí a tallar es ¿qué porcentaje del ingreso mensual gasta esta persona de clase, digamos, trabajadora al mes respecto a sus ingresos? Ahí es donde influye el costo del peaje, porque la gente piensa que eso le está mermando su bolsillo a lo largo del mes, porque lo usa todo el tiempo posible. Entonces, tiene que encontrarse un equilibrio. Teóricamente, si en una vía urbana con peaje se pudiera ir a 100 kilómetros por hora, los autos de lujo estarían felices, pero eso sería inviable. Habrían demasiados pocos autos usando la vía. Digamos que se podría considerar que una velocidad razonable para generar un peaje viable, rentable, es 30 kilómetros por hora. Ir a 10 kilómetros por hora, como puede ocurrir acá cuando hay congestión, es malo para todos. Entonces surgen las quejas. ¿Y cuál es el valor que debe tener el peaje? Se vuelve discutible. Pero todo esto entra a tallar en el concepto. Entonces, otro tema adicional, y acá termino, es el de las rutas auxiliares, las vías laterales que deben ser gratuitas. Ese es el concepto. Es razonable, pero resulta que esas vías auxiliares
no están en el presupuesto de la obra con peaje. Imagínense si se incorporase el costo de las vías auxiliares gratuitas al costo de la vía con peaje y el presupuesto subiría, el peaje tendría que ser mayor y el público que paga el peaje, nosotros que pagamos peaje, estaríamos financiando las obras auxiliares por donde la gente iría sin pagar peaje. Pero hay más. Muchos críticos a la ligera dicen, pero estas vías auxiliares no sirven para nada. Imagínense si las vías auxiliares fueran de la misma calidad que la vía con peaje y que pudieras ir a la misma velocidad, con pocos semáforos. ¿Para qué diablos usarías la vía con peaje? Se volvería inviable la vía con peaje. Todo esto es algo que es importante considerar porque si no la distorsión del enfoque conduce a estas situaciones donde parece popular tirarse abajo los peajes. Pero no sé, Fernando, yo lo dejo ahí, pero este es un preámbulo de concepto del tema. Bueno, qué importante es saber que existen personas que han estudiado, ¿no?, el concepto con tanta profundidad, como lo acabas de demostrar, ¿no? Los que vivimos al margen de esa actividad no habíamos pensado, ¿no?, el costo del espacio que ocupan los vehículos, el tema de las vías auxiliares y demás. Lo que sí sabe la gente común y corriente, como yo, es que los peajes son los mecanismos que nos han permitido que el Perú crezca en infraestructura vial y de servicios en general, ¿no? En consecuencia, todos estamos de acuerdo de que el peaje le hace bien al país porque no utiliza recursos públicos y se invierte en recursos privados en servicios públicos, ¿no? No pueden ser gratuitos, obviamente, porque lo privado necesita recuperar su inversión. Pero qué peligroso lo que está pasando en nuestro país, que estemos de alguna manera demonizando, ¿no?, satanizando a la palabra peaje, como si la palabra peaje fuese una mala palabra, cuando en el fondo los peajes han permitido, ¿no?, que muchas carreteras en el Perú estén mejor que lo que estaban anteriormente. Entonces, esto es un llamado a atención, pues, a los que están, a los demagogos, ¿no?, a los populistas, que están jugando con fuego, ¿no? Lo que nosotros hemos visto desde fuera, ¿no?, de cómo el Congreso de la República ha dispuesto una norma donde al concesionario se le obliga a permitir el paso libre sin cobrar peajes, nos parece, sin ser expertos en la materia, una aberración jurídica, porque hay que ponerse en el caso del concesionario, que obviamente tiene trabajadores, tiene equipos que mantener, seguramente obligaciones financieras que honrar, incluso tributos que aportar, tributos fijos como son tributos a los activos y demás. Sin embargo, viene un Congreso de la República y los fuerza a dejar de cobrar, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene eso? Ahí viene el peligro de los que no somos especialistas en el tema del peaje en sí, ¿no? Pero conceptualmente, los peajes están llamados a resolver el problema de falta de infraestructura vial para empezar, y muchas otras infraestructuras, ¿no? Sin embargo, qué penoso me parece ver a nuestro Estado, porque el Congreso es parte del Estado, y también algunos miembros del Poder Ejecutivo, ¿no?, respaldando una idea como puede haber sido el alcalde Castañeda, ¿no?, que propuso también desconocer un contrato de concesión vía peajes y que un árbitro internacional ha fallado en favor del concesionario y en contra del Perú. Entonces, cuidado con jugar con fuego y vamos a recurrir a los expertos, ¿no?, como tú y tantos otros que conocen de esto, ¿no? Claro, es interesante además ver que los municipios son tan activos en hacer campañas contra los peajes, incluso hacen banderas de esto y creen que como se ganan la popularidad y lo que hacen es meter al Estado en grandes problemas, porque al final si una municipalidad cuestiona o pone en riesgo o simplemente desconoce un contrato y luego va a un arbitraje, como sucedió con el peaje en Puente Piedra hace años, el alcalde anterior se le ocurrió
Bueno, pues que eso lo resuelvan en arbitraje. Se quitó el peaje y al final se ha perdido el arbitraje y hay que pagar 230 millones de dólares. Esto es algo que lo va a tener que pagar el Ministerio de Economía. Es decir, el país con los impuestos de todos paga estas cuentas generadas por la irresponsabilidad de autoridades que en vez de enfrentar los problemas y encontrar soluciones dentro del contrato, incluso tratando de cambiarlo, pero de común acuerdo con la otra parte, se van al extremo de ir vamos pues a un arbitraje y ya veremos. Pero ya veremos, claro, si no van a pagar la cuenta. Además, básicamente acá se ignora que, por ejemplo, las vías auxiliares que, repito, no están en el presupuesto de las obras de peaje urbano, la principal, están a cargo de los municipios y los municipios no las mantienen, no se preocupan de eso, como si fueran responsabilidad del concesionario. No lo son, son responsabilidad de las municipalidades, las tienen abandonadas y encima cuestionan todo el sistema de peaje, sin el cual todos estaríamos pagando la cuenta, porque los peajes tienen la lógica detrás de que quien usa las vías, paga el peaje. Pero ¿acaso el público cree que las obras de infraestructura como carreteras o vías urbanas importantes se hacen de la nada? Esto sale del presupuesto, es plata de los impuestos. Es decir, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, que los contribuyentes de Arequipa, de Ica, de Trujillo o de Huancayo pagasen con sus impuestos el cómodo viaje a la playa en Santa María de los vecinos que tienen la suerte de tener casas en la playa en el verano, en esas carreteras tan bonitas? No tiene lógica. En cambio, que lo pague quien la usa es completamente justo. Y por otro lado, hay una falacia grande detrás de esto. Generalmente se suman las inversiones del contrato de concesión con el mantenimiento de 30 años y toda esa suma de dinero, que son generalmente miles de millones de soles, lo ponen en contraste, ¿no? Dicen, por ejemplo, miren, han invertido 2.000 millones y van a ganar 10.000 millones. No es así. No puedes comparar un flujo de 30 años con un gasto efectuado hoy. Tendrías que poner todo a valor actual y las cifras serían completamente diferentes. Además, sobre todo, algo que quizás es contraintuitivo y por eso la gente no lo tiene claro. Miren, en promedio, porque no es una regla, pero en general se puede decir que en una obra de carretera o vía urbana con peaje, el 50% del presupuesto es la inversión en obras y el 50% es el gasto de mantenimiento que cobra el concesionario durante 30 años. 50-50. Hay la impresión de que el mantenimiento cuesta 4 soles y que cómo pueden cobrar de esta manera y ganar tanto. No es así. Hay cosas que no se explican, pero aunque se expliquen, parece que hay una barrera y a personas que no quieren entender porque quizás no les daría soporte a sus políticas y intentos de cambiar las cosas para unos cuantos votos. Ahora, lo grave de todo este desencuentro y esta demagogia, Gonzalo, es para mí el futuro, ¿no? El futuro. El Perú está muy lejos de poder decir que tiene buena infraestructura vial, ¿no? Muy lejos. La propia carretera panamericana, si bien mejoró mucho desde los 90 con respecto al desastre de los 70s y los 80s, donde la carretera panamericana había desaparecido, ¿no? Todavía estamos, repito, muy lejos. El paso por Ica, que me es tan familiar, es un infierno. Es un infierno. Desde Guadalupe, en el kilómetro 280, hasta Ocucaje, que es en el kilómetro 340, los vehículos pueden pasar en horas pico 2 horas para pasar Ica, ¿no? Donde hay colegios, donde hay mucha congestión vehicular, y es un caos, cuando perfectamente una solución a través de un evitamiento, ¿no? Bajo un esquema de concesión con peaje, podría hacer que todos los transportistas que van al sur de Ica, desde Lima, digamos, ¿no? Eviten el pase por el centro de Ica
que es el común denominador de muchas ciudades del Perú, ¿no? Entonces, repito, estamos muy lejos de poder decir que tenemos una infraestructura vial fluida y segura. No la tenemos. En consecuencia, lo único que podemos recurrir es el sistema de concesiones, ¿no? Asociaciones público-privadas, inversiones privadas autosostenibles, ergo peajes, ¿no? Entonces, ojalá que sepamos corregir esta desviación política y volver de nuevo a la carga. Aquí pues hay un problema moral a la cual se le atribuye todos los males, ¿no? Que es la corrupción, que obviamente se reveló respecto de algunos contratistas brasileros con peruanos y con el Estado también. Pero eso hay que superarlo en el Poder Judicial y sancionar a quien corresponda. Pero el concepto no se puede perder. Ica es muy trabado y, por supuesto, Medio Perú también. La misma carretera central es una vergüenza y margina a Medio Perú, a toda la sierra y selva central, la margina, le quita competitividad por el hecho de que no se puede trabajar de nuevo el modelo de las concesiones y los correspondientes peajes, ¿no? Entonces estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Yo creo que sí, hay una total negación de la clase política sobre el tema. Claro, ha habido corrupción en estas obras y en otras, lo mismo que hay corrupción en obras públicas y también en las pequeñas obras a cargo de los municipios en todas las localidades del país. Allí la corrupción es galopante, no es una justificación de nada, simplemente existe, corroe al Estado, pero en el mundo entero hay carreteras con peaje, hay vías urbanas con peaje. Esto es usual, civilizado, y no es que no se hacen porque hay corrupción, no son sinónimo de corrupción. Lo que hay que hacer es combatir la corrupción, castigar a los corruptos y en adelante hacer proyectos maduros, bien estudiados, sobre todo con las expropiaciones resueltas y con las interferencias resueltas. Porque esos dos temas hacen que se postergue la ejecución de la obra tanto que termina afectando el flujo de ingresos de la inversión y eso tiene que ser reconocido en adendas. Eso ha sido un campo donde pudo haber corrupción, pero eso se puede evitar con estudios profundos. Ahora, acaba de ocurrir que el Congreso ha prohibido el cobro de peajes en concesiones autofinanciadas. Esto ya es palabras mayores de qué tal grado de falta de visión y de entendimiento. Es el populismo más barato que uno puede ocurrírsele. Una obra autofinanciada no requiere ningún apoyo del Estado. No tiene un flujo de tráfico garantizado, no tiene, excepto que hay un contrato y se pactan unos peajes que se aplican bajo la supervisión del regulador o CITRAN y de un supervisor de obras. Hay un mantenimiento rutinario todos los años y más le vale al concesionario mantener la obra en buen estado porque un hueco de este tamaño después se vuelve un huecazo que cuesta reparar un tramo de la carretera. Entonces hay que cuidar eso porque los grandes baches empiezan en un pequeño daño en la carretera. Eso hay que evitarlo, no es bueno que ocurra. Y por otro lado, cada 5 años se reemplaza la capa asfáltica completa. Eso está en la mayor parte de los contratos de este tipo de obras y se hacen bajo la vigilancia del regulador y del supervisor. Entonces, acaban de prohibir el cobro de peajes en autofinanciadas, que es una violación del contrato, quitándoles el derecho a la remuneración por la inversión y por el mantenimiento a los concesionarios, pero manteniendo la obligación de mantener y operar la obra. Es decir, le quitas los derechos, pero le mantienes los deberes. Eso es absurdo, eso no es fuerza mayor, eso es simplemente un abuso del derecho completamente ilegal y esto si va a un arbitraje se va a perder a la N, es decir, esto es pérdida segura, es una barbaridad. El otro tema es que ¿quiénes se han beneficiado con esta medida en las carreteras? Básicamente los transportistas de carga.
Para empezar, medir el impacto de los peajes en el transporte de carga no es fácil, porque todos los camiones son diferentes. Uno tiene que idealizar y decir, bueno, el camión promedio que tiene este número de ejes promedios y carga 40 toneladas en promedio de un producto promedio, tiene un tránsito promedio de, digamos, 500 kilómetros, y en esos 500 kilómetros, en el medio de las rutas con peaje, paga una cantidad de peajes. Todo esto se tiene que analizar de esta forma, porque no es que uno va a hacer el cálculo con un camión de 6 ejes que paga el mayor peaje posible y que va desde Tumbes hasta Tacna. Nadie hace ese viaje con carga. Entonces, el cuento de que un viaje con peajes en las carreteras de la costa paga, no sé, miles de soles de peajes, para empezar habría que dividirlo entre los kilos de carga. Y no es cuantioso, es una cantidad que no tiene mayor cuantía. Esto está analizado hasta el infinito. Sin embargo, los políticos, seguramente por falta de conocimiento del tema, simplemente ceden a esta presión, pero los fletes son libres, es oferta y demanda. No es que el camionero llega al lugar de destino y le pregunta al que recibe la carga, ¿cuánto me quieres pagar? Eso está prefijado, preacordado. Oferta, demanda, fletes tienen un precio de libre mercado. Y ahí está incluido naturalmente los peajes. Pero es como el ABC. Entonces, ¿acaso cuando se prohíbe el cobro de peajes baja el precio de los alimentos? ¿Acaso cuando vamos al terreno de los peajes urbanos, acaso cuando se deja de cobrar peajes urbanos, porque los prohíben, aunque sea momentáneamente, baja el costo del pasaje en los micros que pasan por esas carreteras con peaje? Por otro lado, ¿cuántas personas van en un micro? ¿20? Dividan el peaje entre 20 y les va a salir 30 centavos de sol. Eso es lo que impacta. Entonces, todo eso está ya insumido en el pasaje y en el flete, en el caso de la carga. Entonces, ¿por qué buscarle 5 pies al gato? La cosa es clara, pero esto se politiza y se hace populismo sin ningún reparo. Sin embargo, es un populismo que afecta mucho a la población, ¿no? Porque hablando de la cuarentena, que tarde o temprano va a terminar, ¿no? La recuperación solo se va a lograr en la medida que fluyan inversiones, sobre todo privadas. El Estado no va a estar en capacidad de disponer de muchos recursos porque se está desgastando a una velocidad impresionante con estos bonos de ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, la salida de la pandemia va a requerir un proceso de inversión extraordinario, ¿no? Y uno de los rubros que más inversión pudiera haber captado inmediatamente después de la cuarentena era una inversión masiva en obras de infraestructura vial bajo el concepto de concesiones que serían recuperados con peajes. Entonces, si hoy día que estamos en plena cuarentena, estamos legislando tan populistamente y tan demagógicamente y tan contrariamente a la confianza que se requiere para generar inversiones, salir de la crisis en la que ya estamos metidos va a ser doblemente difícil, ¿no? Entonces, esta tertulia, Gonzalo, es un llamado de atención a nuestras autoridades que están en realidad frustrando la posibilidad de salir de esta brutal recesión de una manera articulada de la mano de la inversión privada en obras de infraestructura. Yo pensaba que por ahí estaba la salida, pero hasta eso están frustrando estas malas autoridades públicas, ¿no? Nos están dejando sin salida, sin ninguna salida viable después de la pandemia, y la recuperación va a ser mucho más difícil de la que merecíamos, ¿no? Así que pésimo, no tiene justificación. Sí, pues yo veo que el gobierno ojalá estuviera atacando el tema de la pandemia en el aspecto de salud y en el aspecto económico de la mano con el sector privado. No están yendo de la mano. No están yendo. Más bien no. están ignorando al sector privado
no permiten la ayuda del sector privado en temas logísticos para salud, por ejemplo. Así es. ¿Cuántas empresas privadas desearían apoyar al gobierno para ayudar, por ejemplo, a llevar oxígeno a hijitos? Pero el gobierno se niega. Es como si eso le quitara méritos y después la población reparara que lo que el Estado no puede hacer, lo puede hacer el sector privado, como si eso fuera un demérito. Y cuando lo que se trata es ayudar a los enfermos y tratar de salvar vidas. El otro tema es la reactivación de la economía. No se está haciendo de la mano del sector privado. Hay unos protocolos de escritorio llenos de exigencias que son muy difíciles de cumplir para cualquier empresa mediana. Quizás las grandes lo puedan cumplir, pero por otra parte, vamos a un caso fácil de captar. Al sector textil le dan autorización para reanudar sus actividades. ¿Y qué pueden hacer? Fabricar prendas para venderle a quién. Si están cerrados los puntos de venta, los malls, los Saga, Falabelas o quien sea, no funcionan. ¿A dónde vas a vender? Además que todas estas tiendas de departamentos y malls tienen un inventario sin vender de varios meses, que es lo primero que van a tratar de vender. Y además, en marzo y abril, ha entrado una cantidad de prendas chinas de muy bajo costo, pero en cantidades navegables. Están listos para inundar el mercado apenas se puede. Y la industria textil local va a sufrir un impacto bárbaro. Entonces, más que declaraciones de estamos reactivando la economía, habría que pensar en cadenas donde si alguien produce algo, alguien debe demandarlo, porque si no, ¿para qué producirlo? Y si no se puede armar el muñeco completo, esto no va a funcionar. No puede haber reactivación por sectores o por industrias, sino por cadenas de líneas de productos, incluido el tema del delivery de comida. Ahora, otro punto que ha surgido, Fernando, que me gustaría saber qué piensas, es el nuevo vector de contagios en el transporte público. Ya que hablamos del transporte en las vías urbanas, con peaje y sin peaje, estamos viendo la congestión tremenda de pasajeros en estos vehículos de transporte colectivo. No me refiero a los colectivos, sino ómnibus que tienen coasters que llevan cantidad de pasajeros. ¿Cómo ves? Bueno, esa es la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad es completamente diferente a la antigua normalidad. Lo que yo estoy escuchando de pensadores y visionarios y gente muy preparada en la materia es que, por ejemplo, el concepto de las oficinas va a cambiar radicalmente, ¿no? El tema del turismo, ya lo estamos viendo, el tema de los restaurantes cambia completamente, ¿no? El teletrabajo y todo lo digital va a predominar, sin embargo, el transporte físico no se puede digitalizar, tiene que ser real. Entonces, el espacio, que es un requerimiento de la lucha contra la pandemia, se va a tener que respetar, ¿no? En un mismo espacio de un autobús, un ómnibus de transporte, van a ir mucho menos pasajeros, ¿no? Todo el tema de la higiene, todo el tema de la separación va a ser diferente. Eso obligatoriamente va a tener que subir el precio del pasaje, ¿no? En fin, todo eso va a pasar, pero realmente es un mundo diferente. Yo sí creo que el tema de la bicicleta, la motocicleta, va a tener un auge extraordinario, ¿no? Porque cumple con los requisitos del distanciamiento social, pero esa nueva normalidad es radicalmente diferente a la antigua, a la normalidad que tuvimos hasta febrero, y no hay forma de que sea igual, ¿no? Pueden ser los mismos vehículos, sin embargo, con mucho menos pasajeros, y yo sí creo que va a haber mucho más incidencia en vehículos individuales como bicicletas y motocicletas. Claro, es cierto, la nueva normalidad es un tema tan importante y trascendental. Con frecuencia hablamos de la nueva normalidad y de repente va a ser la nueva anormalidad. No sería nada raro. Pero en fin, volviendo al tema, asumamos que
en un vehículo de transporte público viaja la mitad de la gente. Para llevar a su destino a la misma cantidad de gente habría que tener el doble número de vehículos de los que habían antes. Eso no es posible. Ahí hay un problema. Segundo, como viajan con la mitad de los pasajeros, debieran subir los pasajes. Tienes toda la razón, pero la gente no está en capacidad de pagar más pasajes. El gobierno va a tener que subsidiar los pasajes. Pero este tipo de medidas se pueden hacer técnicamente. No tiene que caerse en el populismo barato de que algún congresista proponga que los pasajes bajen a la cuarta parte. Y de repente hasta aprueban la norma y después le dicen a alguien, bueno, y ustedes cubran lo que sea necesario. O que quiebren, pues, si es que no pueden soportar el precio. Lo mismo pasa con estos corredores donde hay vehículos modernos que están viajando con poca gente. Sus costos no soportan eso. Tienen que recibir un apoyo especial del gobierno y si esto se va a demorar de acá hasta fin de año, no van a llegar a sobrevivir. Hay un problema serio. Por otra parte, la gente podría usar sus vehículos privados, tanto patinetes, estos eléctricos o bicicletas, y también sus propios vehículos privados, sus autos. La gente es responsable, pero resulta que, según entendí, me explicaron, la idea de que la gente no salga en sus vehículos privados es que va a haber más vehículos circulando y entonces los vehículos públicos van a tener más tiempo de travesía y la gente que está amontonada en esos vehículos va a enfermarse porque, claro, si el viaje ya no dura 45 minutos, sino 1 hora y media, te enfermas 2 veces seguramente. Ese tipo de análisis, como al comienzo, cuando se prohibió que salgan la mitad de los taxis. Bueno, es esto de reducir la oferta de transporte público como si milagrosamente eso generase que menos gente usase el servicio de transporte público, tampoco funciona. A menudo se nota esta especie de lógica al revés de las autoridades a cargo del diseño, que creo que son un equipo de científicos sociales mayormente que acompañan al ministro de Salud. Es algo que me llama mucho la atención porque parece que estuvieran pensando en un país que no existe, lo que tú llamas la nueva normalidad. Bueno, creo que ha sido interesante hablar de este tema. Ojalá que podamos salir del tremendo problema. Las inversiones público-privadas son la solución porque va a haber un gran déficit fiscal y mucho más todavía, la gran solución para hospitales, medicinas y todo lo que atañe al sector salud. En eso el sector de APPs sería fundamental. Ojalá se pueda hacer. Bueno, ha sido grato conversar contigo, Fernando, y a todos. Del mismo modo, muchas gracias. Nos despedimos y será hasta la próxima. Adiós.